ustedes y para mí que hemos estado siguiendo el desarrollo de esta carta notable, los argumentos que Pablo presenta para explicar los tratos de Dios con la raza humana, y que hemos visto que revelan a Dios en toda su gloria, en su majestad, en su poder, y que revelan su justicia al condenar a gente pecadora como ustedes y como yo, y que sin embargo también nos recuerda su gracia infinita, su amor inmerecido, su misericordia, su bondad, como Él mediante un acto de fe nos declara a sus hijos y nos justifica y nos da una nueva vida. Y hemos visto cómo el creyente es tomado del abismo más profundo para ser llevado a la cúspide más alta. Y a través de todo ello vemos el mover de la mano de Dios, Él tomando la iniciativa siempre, buscando a sus hijos, llamándolos, dándoles la fe, bendiciéndoles a todos. Y lógicamente la pregunta que siempre hemos visto al apóstol es argumentando con personas imaginarias o muy reales, que tal vez se encontraba en sus tratos, donde iba predicando él en las distintas sinagogas o al aire libre, que planteaban preguntas, especialmente aquellos del pueblo judío. Porque indudablemente los judíos pensaron, esto es así. Y ahí se quedaron. Y ustedes saben que hasta el día de hoy, el pueblo judío, si ustedes les preguntan, ellos todavía siguen esperando al Mesías. Cuando Cristo nos visitó en cumplimiento de las profecías, en cumplimiento de los pactos, en cumplimiento de todo lo que le había prometido, ellos lo rechazaron, especialmente el liderazgo religioso. Y entonces, ahora que ha aparecido un nuevo mover en la iglesia de Cristo, muchos todavía se están preguntando, pero ¿por qué esto? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo es posible que Israel, que tenía todos los beneficios, termina perdiendo todo? ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal? Y entonces el apóstol Pablo tiene que tratar ese tema en los capítulos 9, 10 y 11 de esta epístola, para darnos a entender de que a Dios nada lo toma por sorpresa, que Él es soberano en todo lo que hace, y que Él ofrece su oportunidad a todos, y en la vida, sin darnos cuenta, nos encontramos con una realidad que a Él nadie le toma de sorpresa. Él tiene todo planeado y al mismo tiempo nosotros somos tremendamente responsables por nuestras decisiones y acciones. Y entonces ahora, en este último párrafo del capítulo 10, es como si Pablo estuviera tratando de contestar las últimas preguntas, las últimas dudas. ¿Por qué Israel ha sido puesto a un costado? Ustedes y yo leímos en esta parábola de Mateo que el Señor les advierte, de una manera simple que hasta un niño pueda entender, que si a alguien se le da un privilegio tan grande como es regalarle una viña escogida, que se le pone a cargo y se lo pone a trabajar la tierra, el que le da el beneficio está esperando recibir una recompensa, lo cual es lógico. Es el trato normal que uno esperaría de personas coherentes y lógicas, racionales. Y sin embargo vimos en la parábola que los labradores decidieron robar la viña, quedarse con ella, y entonces lo que pasó, el dueño de la viña decide mandar los siervos, los manda otra delegación, la misma suerte, les envía lo mejor que tiene, que es su propio hijo, pensando que lo van a respetar, y corre la misma suerte. Entonces, como nos dice el relato paralelo en Marcos, bueno, vendrá el dueño de la viña y entonces quemará la ciudad de estos malvados y le va a dar la viña a otro, si efectivamente es así. El pueblo de Israel rechazó a Jesús, negaron su señorío, rechazaron sus claims, no sé cómo usar esa palabra, como Mesías. Todo lo que Cristo les demostró fue rechazado y repudiado y al final lo metieron en la cruz. Ahora llegó el momento de cosechar las consecuencias. Y no lo tenemos aquí en la Biblia, pero ustedes saben muy bien que 10 años después que el libro de los Hechos fue escrito, Jerusalén, en cumplimiento de las profecías, fue arrasada por el ejército romano. Fue un baño de sangre, el templo fue destruido para que el pueblo judío nunca más vuelva a tener un sacrificio hasta el día de hoy en el lugar sagrado, y Dios cumplió sus promesas.
Y antes que el templo cayera, ya desde el día de Pentecostés viene el Espíritu Santo y comienza la iglesia del Señor. Y primero son todos judíos, pero para sorpresa de los judíos arrogantes, un día leemos que el Espíritu Santo se derrama sobre los gentiles. Y así fue que en el día de hoy, aquí estamos todos nosotros, que ninguno de nosotros creo que tenemos sangre judía, y sin embargo estamos en la familia de Cristo por un plan que Él escogió. Y entonces uno dice, Señor, ¿y Israel? ¿Qué pasó? Bueno, aquí Pablo nos explicó que la salvación es por fe y se recibe mediante un acto de creer y confesar. Lo vimos en el comienzo del capítulo. Y ahora, donde comenzamos a leer, nos recuerda que todo el que en él creyere no será avergonzado. Versículo 11 del capítulo 10. Y que Dios es generoso para todos aquellos que le invocan. Y nos dice que el que llama a Cristo, el que pide la ayuda de Dios, el que invoca su nombre, queda salvo. Es todo lo que hace falta. Y entonces, la gran pregunta es, pero no, ¿será que el pueblo de Israel ha sido endurecido porque no escucharon el mensaje? Y entonces Pablo, en el versículo 14, va a contestar esa objeción. Porque fíjense cómo él lo pone, haciendo 4 preguntas que nos describen un proceso, en este caso, desde el fin hasta el principio. ¿Cómo pues, si para ser salvos hay que invocar el nombre del Señor, cómo invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel si nunca lo escucharon? ¿Y cómo irán sin que les haya alguien que les haya predicado? ¿Y cómo predicarán si alguno no les fue enviado? Pablo está tratando de decir, pero, a ver, ustedes me están diciendo, ¿cómo puede ser posible que Israel todavía haya sido rechazado? ¿No será que no escucharon el mensaje? ¿No será que de alguna manera no lo entendieron? Y Pablo contesta, miren, vamos a lo que dice el profeta Isaías. Y entonces ustedes se fijan en el versículo 15, que dice, tal como está escrito. Y ahí cita Isaías 52:7. Y toma esta profecía para decirnos cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Lo que está haciendo es decirle al pueblo judío, miren, Isaías vivió 800 años antes de Cristo. Y ustedes han tenido predicadores que les trajeron el mensaje de salvación y de salud. Les indicaron el camino a Dios correcto. Y cuando Cristo vino, fue la culminación de todo lo que el plan de Dios había anunciado. Por tanto, no pueden decir que no hubo el proceso, que no se llegó, que no se dio la palabra. No es que no creyeron porque no hubo quien les predicara. No es que le faltó quien fue enviado. No es que le faltó el predicador. La tuvieron toda servida en bandeja y así todo no creyeron. Y Pablo al citar estas profecías de Isaías, ustedes ven qué expresiones interesantes, nos dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Bueno, qué interesante como ellos se expresaban, ¿no? En el día de hoy los pies posiblemente no creo que sea una señal no sé que sea la parte más ilustre de nuestro pueblo. Ustedes conocen, a veces usted llega a una oficina acá en América y alguien lo recibe con los pies arriba del escritorio. Si yo hubiera hecho eso en Argentina me cortaban la cabeza. Ustedes saben las diferencias que tenemos. Pero lo que está diciendo aquí es que el que lleva las buenas nuevas está trayendo un mensaje de gozo y de salvación y de bien. Entonces, primera objeción. ¿Será que los judíos no oyeron? No. A lo largo de 800 años, ya Isaías les advirtió, han tenido profetas, han tenido maestros, y vino el Mesías, y no lo escucharon. Segunda objeción. Pero, ¿será que Israel le faltó un poquito de fe? No, efectivamente. Versículo 16. Han tenido buenos predicadores. Vino el Hijo de Dios. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice
Y en este caso cita Isaías 53:1. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Efectivamente. El mensaje fue predicado, pero no todos creyeron. La gente vio los milagros que nadie vio, que tuvieron el privilegio de ser testigos de lo que nadie ha vivido, y sin embargo así todos no creyeron el mensaje de Cristo. Esta es la sorpresa. Si ustedes miran Isaías, esa profecía la hemos considerado muchas veces en la Cena del Señor. 800 años antes, allí se nos describe la venida del Mesías, cómo el Mesías habría de venir y sufrir y ocupar nuestro lugar. Y los judíos lo leían antes de que Cristo llegara, lo leían, he aquí mi siervo el Mesías. Pero después que Cristo vino, si ustedes escuchan la lectura de ese párrafo en una sinagoga en la actualidad, no dicen más, mi siervo el Mesías, dicen Israel. Porque no quieren reconocer lo que hicieron con Cristo, que mataron al Mesías de Dios. Entonces, ahora Pablo les dice, sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aquella gente conocía las Escrituras de un modo increíble. Las estudiaban. ¿Se acuerdan cuando vinieron los magos? O los hombres sabios del Oriente. Y llegaron a Jerusalén. Y dijeron, a ver, ¿dónde está el Mesías? ¿Dónde nació el rey? Llamaron a los eruditos en Biblia. ¿Y qué contestaron? Con toda precisión, el Mesías va a nacer en Belén. Y los magos fueron a Belén y allí encontraron al niño. Conocían las Escrituras. Absolutamente. Pero era todo mental, era todo sin fe, era todo vano. Y entonces Isaías dice, no todos hicieron caso al Evangelio. Tuvieron la gran oportunidad y sin embargo la perdieron. ¿Por qué? Y en el versículo 17, es uno de los grandes versículos de la Biblia, donde Pablo nos recuerda que la fe viene del oír. Y el oír por la palabra de Cristo. Ahora, acá hay algo que les quiero ayudar un poquitito. Ustedes ven que dice, la fe viene por el oír y por la palabra. ¿Quieren marcar ese término? Les digo por qué. Porque en español tenemos un problema, que no podemos traducir bien lo que dice el griego. ¿Qué es esto? Bueno, en griego hay dos palabras que nosotros traducimos con una sola. Correctamente. Si ustedes leen, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 1, ¿cómo dice? El principio era el verbo. Dependiendo de la versión que utilicemos, la traducción literal sería en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esa palabra, si la miran en el griego original, es logos. Y muchas veces esa palabra se utiliza para demostrar conocimiento. Pero ahora Pablo, aquí en Romanos, donde estamos leyendo, usa otro término. Se llama rema. Esta es la palabra de Dios hablada, predicada, comunicada verbalmente. Márquenla porque tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice. Que la fe en Dios viene por el oír. Dice, viene por el leer. Fíjense una cosa. Por ejemplo, en la actualidad, ustedes van a un hotel aquí en Norteamérica, llegaron a la habitación y ahí hay Biblias que fueron colocadas por una organización cristiana llamada los Gedeones. De acuerdo a lo que dice Pablo aquí, ¿es eso algo bueno o...? Cuidado con lo que dicen, que me voy a ofender yo. Ahora viene la mía. Yo he escrito varios folletos de esos que Gerardo distribuye por millares. ¿Es algo bueno eso o es algo...? Bueno. Gracias. Qué inteligentes que son. Miren, acá hay algo que es muy interesante.
fe viene por el oír. ¿Cuántos de ustedes se convirtieron como resultado de un sermón? ¿Cuántos de ustedes se convirtieron como resultado de leer un libro? Amén. ¿Cuántos se contestaron ahí? ¿Cuántos se convirtieron leyendo un libro solito en casa? ¿Qué pasó? ¿Cuántos se convirtieron en la iglesia, que escucharon la palabra y pasaron al frente o se quedaron? May I see your hands. Todos, ¿no es cierto? Fíjense qué fenómeno tan notable. La fe viene por el oír. ¿Está bien poner Biblias en hoteles? Absolutamente. Estamos sembrando la semilla. El Señor toma esas cosas y las bendice. ¿Está bien distribuir los folletos? Mañana los hombres van a salir a evangelizar a los jornaleros y van a llevar literatura para regalar. ¿Está bien eso? Absolutamente. Es sembrar la semilla. Pero fíjense qué cosa tan notable, que en el plan de Dios, la salvación viene cuando la palabra se predica. Este es el plan de Dios. Esta es la honra de comunicar a Cristo. De que Dios no va a salvar a nadie enviando un ángel, ni muy excepcionalmente utiliza la Biblia, folletos, pero Dios utiliza a hombres y mujeres con pies de barro, como ustedes y yo, y nos emplea para ser los canales de su bendición. Y esa es la gloria de los que servimos al Señor. Ser instrumento en las manos de Dios. Somos como aquella historia que se cuenta de un guerrero en la antigüedad, de un soldado muy valiente que mató no sé qué cantidad de enemigos. Y entonces lo trajeron delante del general principal y el general le dijo, bueno, a ver, muéstrame tu espada. El soldado le entregó la espada y le dice, es una espada como todas las demás. El soldado con mucha razón le dijo, general, la diferencia está en el brazo que maneja la espada. Ustedes y yo, cuando tenemos a Jesús, somos como esa espada en las manos de un guerrero muy poderoso. Nunca olvidemos que cuando compartimos la palabra, que damos testimonio a nuestra familia, que compartimos la fe en el diálogo, que cuando la predicamos en una célula, en la iglesia, en donde estemos, la palabra de Dios siempre produce resultados. Hay algo que es el plan de Dios, lo que entra por el oído, se graba, toca, transforma. Y entonces nos dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que genera esa convicción en el alma de que Cristo es la verdad, de que Cristo es el Señor, que la salvación es el camino correcto al cielo, a través de la gracia y la fe en Cristo Jesús. Entonces, Pablo sigue adelante. Y es como si alguien dijera, pero ¿y qué pasa si nunca oyeron? ¿Qué pasa si el pueblo judío, o como tantas veces nos preguntan por ahí, ¿se acuerdan? A ustedes alguna vez le tienen que haber hecho la pregunta. Dígame una cosa, ¿y los indios esos que vivieron allá en las islas de Oceanía y murieron antes que les trajera el Evangelio, se perdieron? Bueno, la respuesta la va a dar Pablo en el versículo que sigue, versículo 18. Esa pregunta Pablo ya la contestó en el capítulo 2, pero una vez más. Ustedes y yo hace unos 3 o 4 domingos hablamos del Salmo 19, cómo habla Dios. A ver cuántos se acuerdan del brillante sermón del pastor. Primer canal de la revelación. Toda la creación. Exactamente. Dios nos habla por medio de la creación. Nos habla por la palabra, tercero nos habla por su Hijo. Y en este caso cita el Salmo 19, versículo 4, y entonces nos dice, fíjense, pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Cuando a la gente a usted le pregunte, ¿y los que nunca escucharon no saben nada de Dios? San Pablo nos contesta, citando este salmo, miren, nadie puede decir en esta vida yo no he visto a Dios. Mirando el cielo es suficiente para escuchar la voz de Dios. Y mucho más nos dice en el capítulo 2 que la conciencia es la que nos acusa y es la que uno
nos defiende o nos acusa de acuerdo a nuestra conducta. Por lo tanto, en este caso, nadie puede decir, bueno, si los judíos hoy están fuera del reino es porque no oyeron el mensaje. De ninguna manera. Lo tienen predicado en la creación, lo tienen predicado en la ley, lo escucharon de labios del mismo Mesías y lo repudiaron y lo crucificaron. Cuarta objeción. ¿Pero qué pasa si no lo entendieron? Versículos 19 al 21. Entonces, aquí Moisés va a citar, Pablo va a citar a Moisés y a Isaías una vez más para recordarles que ellos habían escuchado, lo sabían, lo entendían, lo tenían clarita y no quisieron hacer caso. Y añado, versículo 19. ¿Acaso Israel no sabía? ¿No sabía que iba a venir el Mesías? ¿No sabía que tenían que creer en él? En Deuteronomio está clarito, en Levítico está clarito. Voy a levantarles un profeta que de en medio de ustedes él les va a hablar. Ustedes lo tienen que escuchar a él. Por eso cuando ustedes leen Juan capítulo 1, lo primero que le vinieron a preguntar a Juan el Bautista, ¿eres tú el profeta? ¿Por qué? Porque estaban esperando el cumplimiento de esas profecías. Y fíjense lo que dice acá, citando Deuteronomio capítulo 32, versículo 21. Yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. ¿Cómo es eso? Bueno, ustedes saben, ¿no? Ustedes que son padres alguna vez lo han visto. Acá hay un chico que está jugando con un trencito. Se aburre y lo deja. Pero viene el hermano y lo agarra y empieza a jugar él. Y el que lo dejó viene enseguida, se lo arrebata y se lo quita porque no quiere que juegue con él. ¿Les ha pasado alguna vez eso? Todos los días, ¿no? Muchas veces Dios tiene que hacer cosas en su misericordia y en su sabiduría. Y es que para despertar a alguien lo tiene que hacer enfurecer un poco. En este caso, lo que dice Pablo es que lo que está haciendo es que a los que no lo buscaban, a los que no eran parte del pacto, a los que no eran parte del plan, es a los que escoge para recordarle a aquellos que tenían todos los privilegios lo que habían perdido. Y fíjense lo que dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. Miren, no me acuerdo quién me mandó la vez pasada un email contando la cantidad de adelantos científicos que están ocurriendo en el día de hoy y que las mentes detrás de esos descubrimientos y adelantos son todas mentes judías. Y realmente es así. Uno todos los días agarra el celular y nuevas aplicaciones aquí y esto y lo otro y nueva tecnología y uno nunca sabe quiénes son los que hacen esas cosas. Detrás de muchas de esas cosas hay mentes brillantes, mentes del pueblo de Israel. Pero sin embargo, uno mira, ¿no es cierto? Puedo dar muchos ejemplos de gente brillante que ha habido en la historia, todos con sangre judía. Y parece que los gentiles somos todos los burritos de la manada, ¿no es cierto? Y sin embargo, a un pueblo sin entendimiento, como dice aquí, es a los que Dios llamó para hacernos enojar a nosotros. Y aquellos arrogantes a los cuales tanto se le dio, finalmente son puestos a un lado y Dios comienza a manifestar su gloria en aquellos que no le buscaban. Isaías, versículo 20 nos dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. 800 años antes que Cristo naciera, Dios ya les estaba avisando lo que iba a pasar. Cristo venía en cumplimiento de los pactos a traer el reino y ellos lo rechazaron. Y dice, pero en cuanto a Israel, versículo 21, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Y mis hermanos, uno dice, pero ¿será posible? ¿Será posible que haya habido un grupo de personas tan duros de corazón, tan ciegos, tan
resistentes a ver lo que era tan obvio. Y mis hermanos, la respuesta es sí, es posible. ¿Por qué? Porque todos los privilegios que se le concedieron a Israel han sido transferidos ahora a todo el mundo, sea judío o sea gentil. Y cuando ustedes y yo hablamos de Cristo, ¿todos responden? ¿Todos creen? ¿Todos aceptan inmediatamente? Hay gente que vive por años, vienen a la iglesia por décadas y no son tocados por Dios. Se les explica, se les pone claro, se les hace ver, uno intenta de 1000 maneras posibles, de la manera más simple, de que entiendan. No pasa nada. No pasa nada. Lo cual me lleva a 3 principios que les quiero dejar esta noche para cerrar. Primero, cada oportunidad que Dios nos ofrece nos crea una mayor responsabilidad. El pueblo judío tuvo privilegios que nadie tuvo. Vio a Dios quitarlos de Egipto, liberarlos, recibieron en el monte Sinaí la ley con toda la gloria, tuvieron el culto, las escrituras. No era un pueblo que caminaba en oscuridad, era un pueblo que tenía la luz del conocimiento del Dios verdadero. Uno hace el contraste entre... El otro día estaba pensando en Atenas, por ejemplo. El contraste entre Jerusalén y Atenas. Si ustedes hoy, inclusive hoy todavía, visitamos Atenas, podemos ver el adelanto científico, tecnológico, digámosle, que tenía Atenas en tiempos del Nuevo Testamento. ¿Correcto? Ustedes hasta el día de hoy podemos visitar las obras ahí en la Acrópolis con los templos y la arquitectura, con todo lo que ellos tenían. Era gente avanzada, tenían un país ejemplar, tenían millones de cosas. Tenían la democracia, tenían filósofos, tenían cosas. ¿Pero qué tenían en el punto de vista espiritual? Entregados a la idolatría. Una oscuridad absoluta. Cuando Pablo llegó, nos dice que su corazón se enardecía viendo la ciudad con la idolatría. No tenían el conocimiento del Dios verdadero. Les faltaba lo principal. El pueblo de Israel tenía eso y lo despreciaron. Y mis queridos, en el día de hoy las cosas son exactamente iguales. Ustedes y yo que hemos conocido a Jesús, tenemos el privilegio de la Biblia, de la iglesia, de la literatura, del evangelio predicado por radio, por televisión, en video, en CDs, en lo que sea. ¿Estamos todos aprovechando las oportunidades que tenemos? Vemos un mover genuino del Espíritu en las vidas, vemos un interés creciente, vemos que personas que han recibido milagros son todos fervientes en el servicio a Dios. Siempre vamos a ver que el pueblo de Dios es un remanente. Es un grupo pequeño dentro de la gran masa. Y mis hermanos, aquí está el gran peligro. Esto es una de las cosas que uno no quiere enfatizar muchas veces para no asustar a la gente. Pero la realidad es que cuanto más oportunidades nos da Dios, mayores son nuestras responsabilidades. Si ustedes miran Marcos capítulo 4, el Señor vino ofreciéndoles el reino. Les dijo, aquí estoy yo, vean los milagros, escuchen las enseñanzas. Y el pueblo rechazó. Y a partir de ese momento Dios les enseñó, empezó a enseñar en parábolas. Para que se cumpliera, nos dice lo que había predicho Isaías. Este pueblo de labios me honra, de oídos me escucha, pero no quieren saber nada. ¡Qué peligro! El Evangelio cumple 2 efectos. Al que lo escucha, lo acepta, lo cree y actúa, es vida para vida. Pero el que lo escucha y no hace nada, es lo mismo que el pueblo judío. Mayor responsabilidad, mayor juicio. Segundo, no hay peor ignorancia que la ignorancia voluntaria. Tantas veces lo hemos dicho el proverbio español, ¿no es cierto? No hay peor ciego
El que no quiere ver. Y mis hermanos, aquí tenemos el mensaje. ¿Cuántas veces hemos hablado, hemos predicado y solamente es un grupo pequeño que responde? Y hay gente que si uno les habla nos dice, no, yo no quiero saber. Están demostrando su condición caída, su condición no arrepentida. Uno les habla, los respeta, los ama, pero un día tienen que dar cuentas a Dios. Tercer principio. No tenemos derecho a protestar cuando Dios le da a otros lo que nosotros rechazamos. Hay tantas personas que nos dicen, pero Dios no es injusto. ¿Por qué dejó al pueblo de Israel a un lado? Porque como dice acá, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde. Y uno dice, Señor, qué expresión esa de Isaías, ¿no? ¿Les gustaría a ustedes que Dios diga de mí o de usted? Todo el día he extendido mis manos a una persona desobediente y rebelde. Me imagino que más de una vez Dios debe haber visto mi vida y debe haber dicho, Jorge, mira que sos cabeza dura, ¿eh? Ya te lo dije 1000 veces, todavía no me quieres escuchar. Creo que cuando escuchamos estos versículos, hermanos, a todos nos debe hacer pensar y reflexionar. Quiera el Señor darnos la actitud de ser gente pronta para escuchar, tarde para irarnos, dispuestos a escuchar la voz del Señor y a obedecerle. Porque Dios no le impresiona mi conocimiento, a Dios le impresiona mi obediencia. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero ese es el fundamento. Sobre él nosotros tenemos que hacer nuestras decisiones y reflejarlo. En el próximo capítulo, Pablo va a tratar cómo encaja esto ahora, dónde va a terminar la historia. El pueblo de Israel ha quedado rechazado para siempre. ¿Nunca más volverá a gozar del beneficio de Dios? Pablo va a contestar esa pregunta en el capítulo 11. Nos va a hacer entender que estamos viviendo en un paréntesis. Y luego Dios va a tratar de vuelta con el pueblo judío. Eso es lo que viene en el capítulo 11. Si lo quieren leer, lo consideramos el viernes que viene. Pero entre tanto, a este pueblo que dicen, ¿pero será que Dios? Es como si Pablo le dijera, ya basta de excusas. Ya no lo quiero escuchar más. Tuvieron todas las oportunidades y a todas las rechazaron. Se quedaron afuera, es decisión de ellos. Ahora Dios tiene un pueblo de nuevo que ha llamado, de su iglesia. Y con ellos quienes trata y a quienes suelta las bendiciones que con tanta generosidad Él nos ofrece a ustedes y a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Que todo por gracia, no es algo porque nosotros somos mejores que ellos. Ya lo vamos a ver en el capítulo 11. Es porque la gracia y la misericordia de Dios es más grande que toda nuestra miseria. Así que, este es Romanos capítulo 10. Vamos llegando al final del argumento y luego en el capítulo 12 vamos a ver cómo en la vida práctica esto que creemos se debe mostrar. Así que vienen capítulos muy, muy lindos en el futuro muy cercano. Vamos a orar.